mire, el escritor de Hebreos dice, hermanos, el sufrimiento que Dios permite en su vida, la adversidad, la lucha que usted está enfrentando ahora, no es porque Dios lo odia, no es porque Dios te trata como enemigo. Vamos, Dios quería, hermanos, el escritor de Hebreos quería animar a estos cristianos que estaban pasando por sufrimientos, algunos de ellos a causa de pecadores. Pero el escritor de Hebreos dice en el verso 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Vamos, cuando nosotros pasamos por algún sufrimiento, alguna adversidad, Dios nos trata como hijos. Muchas veces pensamos, Dios me está haciendo pagar todas. Dios, Dios es mi enemigo, ¿por qué me está pasando esto o aquello, o esto o aquello, o esto o aquello? Y no, hermanos, es Dios. Y su trato como un padre amante que está ejercitando nuestra fe para que podamos nosotros caminar por fe, para que podamos agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando viene el sufrimiento a nuestras vidas, cuando Dios permite que algún pecador con acciones malas de destrucción, de difamación, de buscar sufrimiento, de buscar desestabilizar nuestra fe, viene a nuestras vidas, debemos de recordar que Dios permite ese sufrimiento, que Dios permite esa mala acción desde ese pecador para madurarnos a nosotros, para fortalecernos en fe, porque Dios al que ama, disciplina. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y en el versículo, hermanos, 9, dice la Biblia, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ahora, ¿por qué Dios a veces permite sufrimiento en nuestras vidas? ¿Por qué Dios usa la disciplina como el medio para ejercitar nuestra fe, hermanos? Dice la Biblia, porque Dios tiene en mente algo. Dios tiene en mente, hermano, que dice la Biblia, nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después, mire que usted dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido, ¿qué? Ejercitados. Sufrimiento que viene a nuestras vidas, algunas veces a causa de pecadores, no está ajeno a Dios, hermanos. Lo que el escritor de Hebreos está queriendo decirles, hermanos, a los cristianos, es que, hermanos, Dios no está como alguien que está observando y no tiene en cuenta el asunto o no tiene en cuenta lo que estás pasando. El escritor de Hebreos dice, no, Dios está en medio de todo esto. Y Dios está usando ese sufrimiento para enseñarnos, para instruirnos, para disciplinarnos, para ejercitar nuestra fe. Porque Dios tiene en mente, hermanos, ¿sabe qué? Lo bueno para nosotros. Dice que participemos de su santidad, para que podamos producir fruto apacible de justicia. Dios quiere perfeccionarnos, Dios quiere moldearnos a su imagen, Dios quiere hacernos semejante a Cristo. Y Dios muchas veces va a usar el sufrimiento. En el versículo, hermanos, dice en el versículo, hermanos, a 6, porque el Señor al que ama disciplina. Hermanos, no es porque nos odia, no es porque, hermanos, Dios es nuestro enemigo. Vamos, no, hermanos, nuestro dolor no es resultado del odio de Dios. Nuestro dolor no es sufrimiento, no es resultado de la enemistad que quizás podamos tener con Dios. No. El dolor, el sufrimiento que enfrentamos en esta vida, hermanos, muchas veces es porque Dios quiere moldear nuestro carácter. Dios quiere quitar aquellas cosas que no deben de estar en nuestras vidas, malas actitudes, un espíritu no perdonador, a veces, hermanos, actitudes rencorosas, vengativas. Dios quiere purificarnos, Dios quiere que participemos de su santidad. Es nuestro dolor, hermanos,
que Dios está tratando. No nos trata como esclavos o como enemigos. En el dolor, hermanos, Dios nos trata como hijos amados de Dios. ¿Puede usted creer eso? ¿Puede usted creer que Dios permite un dolor? Y Dios permite un dolor porque es un Padre amante que sabe lo que es mejor para nosotros, porque Él quiere ayudarnos, Él quiere nuestro bien, Él quiere nuestra santidad, Él quiere nuestra justicia. Pero hermanos, necesitamos nosotros confiar en Dios, confiar que así es, confiar que aún en el dolor y en el sufrimiento Dios me ama, porque el Señor al que ama disciplina. ¿Habéis ya olvidado esta exhortación? ¿Habéis olvidado que eres hijo de Dios y como hijo de Dios, Dios quiere perfeccionarnos, Dios quiere moldearnos, Dios quiere madurarnos? Hermanos, el escritor de Hebreo nos había hablado antes de esto, caminar por fe. Y sabe que, hermanos, en esta mañana se requiere fe para creer que aún en medio del sufrimiento Dios está obrando en mí y a través de mí. Se requiere de fe para yo creer que Dios me ama aún en el sufrimiento. Y si permitió algún dolor en mi vida, es porque Dios me ama, Él me está moldeando. Hay cosas que yo tengo que quitar de mi vida, rencor, odio, resentimiento, y yo tengo que madurar y ejercitar mi fe. Quiero recordarles aquel versículo y terminar con esto. En el verso 9 de Hebreos 12, dice la Biblia: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no? Mire que dice aquí: obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. ¿Qué va a hacer usted en esta mañana? ¿Usted se va a sujetar al Padre y va a obedecer a Dios y va a ser fiel a Dios y va a correr la carrera que tenemos por delante y viviremos, dice la Biblia? ¿O nos rebelaremos contra el Padre, no vamos a creer al Padre y moriremos? ¿Vamos a confiar en Él en esta mañana? ¿O vamos a desanimarnos? Vamos a creer, vamos a vivir por fe. Y vamos a decirle al Señor: yo creo, Señor, que esto que tú permites en mi vida es para nuestro bien. Vamos a confiar en Él y vivir. ¿Vamos a obedecerle? ¿O vamos a dudar de Él? ¿Vamos a rebelarnos contra Él? Vamos a olvidar esta exhortación, esta promesa que tenemos, que Dios nos ama, aún en el sufrimiento. Lo que el mundo usa para el dolor nuestro, Dios lo usa para nuestro bien. Lo que el mundo usa, hermanos, para desanimarnos, Dios lo usa para fortalecernos en fe. Que usted y yo podamos mirar siempre, hermanos, a nuestro Salvador como el ejemplo. Que podamos tomar ánimo de los hombres que caminaron por fe en el pasado. Pero también que podamos recordar las Escrituras y la exhortación que Dios nos ama como un Padre. Y como un Padre que nos ama, usa la disciplina, la instrucción, la corrección, la enseñanza para afirmarnos, para fortalecernos. Quiero citar, se me viene a la mente, hermanos, quiero terminar con esto, pero se me viene a la mente la historia de José. Y cómo me ha, hermanos, solamente animado las palabras de José allá en el libro de Génesis capítulo 50, verso 20. Cuando es presentado a sus hermanos y sus hermanos en el temor, luego que su padre había muerto. En el temor le dicen: hermanos, no va a desear usted mi mal, y José nos pagará con mal. José se va a vengar de todo lo malo que le hicimos. Sin embargo, las palabras de José, hermanos, reflejan a un hombre que caminó por fe, a un hombre que entendió que el sufrimiento nos cambia, nos perfecciona. José entendió muy bien que el sufrimiento fue permitido por un Dios que lo amaba, por un Padre que nunca lo abandonó. Las palabras de José que les dice son: hermanos, no tengan temor. Ustedes hicieron esto para mi mal, pero Dios lo encaminó para bien. Pero Dios lo encaminó para bien, para dar vida a mucho pueblo. ¿Y puede usted creer eso? ¿Puede usted confiar en Dios y su disciplina, Dios y su enseñanza, su instrucción, que es para nuestro bien?
Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Que el Señor nos dé de su gracia. Que el Señor traiga a memoria la vida de los hombres que caminaron por fe. Y que usted y yo podamos seguir la carrera con paciencia que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús. Quiero orar en esta mañana por algún cristiano desanimado. Quiero orar por algún cristiano que quizás está enfrentando algún sufrimiento grande, que lo está desalentando. Pudiera ser que haya algún cristiano ahora mismo en casa que ha decidido rendirse, que ha decidido no ir más a la iglesia, no leer más la Biblia, no orar. Pudiera ser que algún familiar cercano es causa de dolor, de sufrimiento en su vida. Quiero orar para que Dios le fortalezca y juntos podamos confiar en Dios, aún en medio del dolor. Oremos, por favor. Señor, te doy gracias por tu palabra. Y gracias, Dios, por la bendición de la Biblia. Gracias, Dios, por las grandes verdades que son de consuelo, de ánimo para nuestras vidas. Que podamos recordar esta instrucción, esta enseñanza, esta exhortación. Que Dios nos ama. Y Dios tiene en mente, hermanos, nuestra santidad, nuestro bien, nuestra justicia. Que podamos confiar en Él. Que podamos seguir obedeciéndole a Él. Principalmente, que podamos seguir viviendo por fe. Señor, ayúdanos a correr esta carrera con paciencia, no desalentándonos, no desanimándonos por los sufrimientos que vienen, más al contrario, confiando en Dios en medio del sufrimiento. Padre, bendice, te lo pido, en el nombre de Cristo. Amén. Amén, pastor. Muy buena predicación, hermano. Muchas gracias. Y no sé si tenga unos saludos antes de despedir su participación. Sí, quiero saludar como siempre, a mi familia, mi esposa, mis hijas que están aquí en casa conmigo, acompañándome en esta mañana. También saludar a hermanos de aquí de Argentina que están escuchando a través de la internet, la radio. Sé que hay una hermana, Ana Guzmán, allí en el trabajo escuchando, pues un saludo para ella. Hermano Luis Alberto Ramírez en Perú, también escuchando. Mi deseo es que Dios bendiga sus vidas y a todos los radioescuchas de esta emisora, que bendice cada día nuestras vidas. Amén, pastor. Muchas gracias, que el Señor le bendiga y que siga pasando una excelente semana de cumpleaños. Muchas gracias. Gracias, pastor. Bendiciones. Hasta luego. Y bueno, ya tuvimos aquí al pastor Freddy Paz en línea. Les queremos recordar, hermanos, que el día de hoy tenemos Mujeres en Victoria. Tenemos Mujeres en Victoria a las 10 de la mañana y ahorita a las 8. No sé si vaya a entrar o no, pero como ya lo anunciamos, el pastor Crescencio Díaz entra de 8 a 9. Luego hay una predicación muy buena. Y Mujeres en Victoria está de 10 a 12 para las hermanas. ¿Qué nos podemos... De 6 a 8 de la mañana. De 6 a 8.